Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con nuestra serie de Hechos. Hechos, un libro que se caracteriza por ser una narrativa histórica. Es un libro que nos narra un proceso de transformación. Un proceso de transformación que comienza con la llegada del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos ver que ese proceso de transformación comienza en Tierra Santa, en Jerusalén, se extiende hasta llegar a los confines de la tierra o del mundo conocido, de tal manera que ha impactado hoy, después de 2000 años, a todo el mundo. Y bueno, un proceso de transformación que sin duda ha incluido a hombres y a mujeres que en alguna medida han sufrido esta transformación. Podemos mencionar, por ejemplo, a un Pedro impulsivo, a un Pedro testarudo, a un Pedro agresivo en los evangelios. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre él, cuando Pedro se enfrenta ante la situación de tener que explicar qué es lo que está pasando en Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, transformado, es otro, es mudado en otro hombre, y lo vemos predicando el Evangelio. Aquel Pedro que le dijo al Señor: mi vida daré por ti, y que en un instante lo negó 3 veces, ahora lo vemos dispuesto a morir con tal de que aquellos que están escuchando o que están viendo lo que está sucediendo conozcan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Vemos en el libro de los Hechos también a un personaje muy importante, a Saulo de Tarso, cuya vida fue transformada en el capítulo 9 que hemos estado abordando durante estas semanas, y vemos a Saulo transformado. En un instante, una luz brillante, radiante, lo confronta a él y confronta a aquellos que le siguen, de manera que algunos caen al suelo. Y bueno, en conclusión, el libro de los Hechos es la plataforma para transformar al mundo. Y el día de hoy vamos a seguir hablando sobre el capítulo 9. Vamos a seguir abordando la historia de Pablo. La historia de Pablo ha sido muy confrontadora, incluso ha motivado a muchas personas que después de nuestro Señor Jesucristo ha sido una de las personas más estudiadas por los teólogos y aquellas personas que tienen interés de conocer la Escritura. Vamos a leer el texto, por favor, y les voy a pedir que lean conmigo en voz alta. Va a aparecer en pantalla. Dice: enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas características de una vida transformada por un encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que hace Pablo inmediatamente después de tener un encuentro con Jesús? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué fue lo que cambió en él? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue mi experiencia cuando tú y yo tuvimos un encuentro personal con Jesús? Un encuentro que para nada es subjetivo, sino totalmente objetivo, porque tuvo un encuentro no con una idea, no con una filosofía, tuvo un encuentro con una persona, con el Cristo resucitado. Pero inmediatamente después, dice el texto, él predicaba. Vamos de inmediato al punto número 1.
una urgencia por predicar. ¿Qué es lo que vemos en esta porción de la Escritura? ¿Qué nos enseña el libro de los Hechos en este pequeño relato después de la conversión de Saulo? Porque se nos menciona esta parte tan impresionante donde él tiene un encuentro con el Señor, donde él tiene ese interés por saber quién es y por saber cuál es su voluntad. También vemos a otro personaje, Ananías, ¿lo recuerdan? Este personaje que fue sumiso a la voz de Dios, dispuesto a hacer su voluntad, aunque con temor, porque se estaba enfrentando al asesino que estaba asolando la iglesia en los Hechos, a la iglesia del primer siglo. Pero lo vemos enfrentándose con valor a realizar la voluntad de nuestro Señor. Pero también vemos en este capítulo, o en esta porción, en el libro de los Hechos capítulo 9, cómo el Señor trabaja de manera soberana, moviendo a cada persona para cumplir su propósito. Por un lado le indica a Pablo que entre a la ciudad, y por otro lado le indica a Ananías que aquella persona que ha perdido la vista va a entrar a la ciudad. ¿Se dan cuenta cómo es que funciona el plan soberano de Dios? Aún sin darnos cuenta, el Señor, hermanos y hermanas, está obrando en este momento en la vida de cada uno de ustedes, para su bien, que es que sean conformados a la imagen de Cristo. De esa manera actúa el Señor, una manera quizás a veces misteriosa, una manera en la que no sabemos, pero siempre el Señor es soberano, aún en las dificultades, aún en la enfermedad, aún en los peores desastres. El Señor tiene un plan y un propósito para las cosas que permite. Entonces, vemos en este texto, nos enseña qué es lo que hace Pablo. Dice el versículo 20, enseguida predicaba a Jesús. ¿Quién predicaba a Jesús? Pablo. Esta palabra enseguida nos indica urgencia, nos indica inmediatez, nos indica prontitud, algo que una persona hace inmediatamente después. Cuando usted pone la mano en una olla caliente, ¿qué hace inmediatamente? Quita la mano de la olla porque está caliente. Es una acción inmediata, algo que tiene una consecuencia pronta, próxima. Y bueno, ¿qué es lo que hace Pablo? Predica a Jesús. Pero nos podríamos preguntar, y el texto nos va a responder, ¿cuál es la causa y cuál es el motivo de esta urgencia? ¿Por qué Pablo predica con esa prontitud? ¿Por qué Pablo predica con urgencia? Y hago un paréntesis aquí. Normalmente una persona cuando se convierte, cuando conoce a Cristo, lo último que quiere hacer es predicar el Evangelio. Una persona que se convierte, hablando de la iglesia, cuando una persona se convierte, ¿qué es lo que hace la iglesia? Normalmente es enseñarle todo, pero menos el Evangelio. Y es en lo que deberíamos enfocarnos. En eso deberíamos enfocar nuestros esfuerzos. No digo que no esté mal aprender las doctrinas básicas, está bien. Pero también debemos esforzarnos en aprender el Evangelio. Debemos esforzarnos en predicar a Cristo sin temor, hermanos y hermanas. Pero bueno, ¿cuál es el motivo y la causa de esta urgencia? Inciso A. Una urgencia motivada por un encuentro personal con Jesús. ¿Cuál es la reacción que Pablo tuvo en ese momento? Quiero que traigan a la mente a ese fariseo perseguidor en camino a Damasco, y de repente una luz brillante lo deslumbra y le hace una pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Cuál es la impresión de esta persona? ¿Cuál es la impresión de Pablo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué es lo que quieres que yo haga? Ese encuentro con Cristo, con el Cristo resucitado, con el Cristo glorificado, lo llevó a tener un cambio radical de pensar y también un cambio radical en su forma de ser. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Un cambio del odio al amor. ¿Por qué del odio? Porque perseguía con odio a aquellos que invocaban el nombre de Jesús en Jerusalén. Y ahora al amor. ¿Qué quieres que yo haga? Aquel Pablo, si lo pudiéramos comparar con un animal salvaje, con un lobo, aquel lobo salvaje que asolaba las iglesias, que atacaba a los hermanos, que devoraba a las personas, aquel lobo agresivo, pasó a ser un cachorrito humilde. ¿Qué quieres que yo haga, Señor?
un cambio impresionante, un cambio radical en su forma de ser y en su forma de pensar. Y te pregunto a ti, hermano y hermana, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia tuya cuando tuviste un encuentro personal con Jesús? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué experimentaste en ese momento? Recuerden ese momento. Yo no sé si fue la semana pasada, no sé si fue hace un año, no sé si fue hace 10 años, pero recuerden, ¿cuál fue tu experiencia? Quizás, como Job, que al tener un encuentro con Dios de verdad, dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O como el centurión, después de haber colaborado en el asesinato, en el maltrato de Cristo, en la crucifixión, y al ver que el cielo se oscureció después de la muerte y hubo un terremoto, él dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cuál fue tu experiencia con el Cristo resucitado? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Qué sentiste? O quizás eras de aquellos incrédulos como Tomás, que decías, hasta no ver, no creer. Tomás tuvo que palpar las heridas de nuestro Señor Jesucristo y sin más pruebas, sin más que decir, simplemente llegó y le dijo, mi Señor y mi Dios. O quizás tuviste tu experiencia, pero decidiste dejarlo y volver a experimentarlo solo en el mundo. Y como el hijo pródigo, probablemente en este momento estás, he pecado contra el cielo y contra ti, y quieras volver a casa. Pero ¿cuál fue tu experiencia, hermano? Pregúntate esto, y quiero que lo recuerdes, porque sea cual fuese la reacción, algo es seguro: tú nunca volviste a ser el mismo, y tampoco volverás a ser el mismo. Y la invitación también es para aquellos que no conocen a Cristo. Si tú tienes un encuentro personal con Jesús, te aseguro que jamás, nunca volverás a ser el mismo. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué otra cosa motivó a Pablo? Ya dijimos que la experiencia que él tuvo con Jesús lo motivó a predicar con urgencia el mensaje de Jesús. ¿Pero qué otra cosa? Bueno, una urgencia motivada por el deseo de que otros experimenten el cambio de tener un encuentro con Jesús. Aquel Pablo, fariseo, judío, prominente, erudito en la ley y en la tradición de los ancianos, ahora, al tener ese encuentro con el Señor Jesús, quiere llevar ese mensaje a los suyos. ¿A quién? A su pueblo, a los judíos. Tal era su amor y la necesidad de Pablo, que por ejemplo en el libro de Romanos se nos dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Es decir, que Pablo hubiese deseado experimentar el rechazo para que sus hermanos pudieran ser aceptados en Cristo, pudieran ser aceptados por Dios. Pablo quería compartirles esta experiencia. Pablo quería decirles, tuve un encuentro personal con Cristo. Pablo quería decirle, mi vida ha sido transformada. Pablo quería decirle cuán hermoso es tener un encuentro personal con Cristo. Y yo no sé, hermanas y hermanos, si a ustedes les ha pasado, pero cuando nosotros empezamos a llegar a cierta edad, nuestras conversaciones empiezan a hablar y ahora empezamos a tener conversaciones como, oye, ¿qué medicamento te ha funcionado para esto? Oye, fíjate que Herbalife tiene un producto buenísimo para el sueño, obtiene unas vitaminas buenísimas. Oye, hermana, fíjate que probé esta crema y mira, las arrugas se me quitaron enseguidita, ¿no? O fíjate, Aurelio, que ese doctor, ese terapeuta, ese fisioterapeuta es buenísimo, te recomiendo que vayas con él. A mí me curó, ¿no? Entonces, hermanos, si nosotros quedamos fascinados con el producto,
con el médico, con la experiencia. Entonces, cuando tenemos un encuentro personal con Cristo, con Dios mismo, ¿por qué nosotros no salimos a la calle a predicar eso? ¿Por qué nosotros no salimos a decirle a los demás, Señor, a los demás, papá, mamá que no conocen a Cristo, hermano, cuñada, vecino que no conoces a Cristo, te invito a conocer a Jesús, tu vida nunca va a ser la misma. Te invito a experimentar ese cambio radical de vida. Eso es lo que deberíamos hacer, o eso es lo que se esperaría de nosotros, porque lamentablemente no lo hacemos. Muchas veces por temor, otras veces porque realmente nuestra vida no refleja lo que debería reflejar, y eso nos impide poder predicarles a otros acerca de Jesús. Pero nosotros deberíamos ser motivados por la belleza del Señor. Deberíamos ser motivados por esa experiencia que tuvimos con Cristo. Miren, yo, y no sé, a lo mejor ustedes también vieron la película de Dios no está muerto. ¿Cuántos la vieron? Bueno, al final tiene un mensaje que nos invita a mandar un mensaje. El mensaje dice, Dios no está muerto, algo así, ¿no? Bueno, yo esa vez estaba motivadísimo. No había tenido un encuentro personal con Jesús en ese momento, pero la película estaba muy buena y me emocionó mucho. Fíjense lo que pasó. ¿Qué fue lo que me motivó? La emoción me motivó a escribir ese mensaje. ¿A cuántas personas tenía yo en mis contactos? ¿A quién sabe quién le llegó? No lo sé. Pero a alguien le llegó. Yo estaba muy motivado porque yo quería que las personas conocieran a Jesús. Yo quería que ellos experimentaran lo mismo que yo experimenté. Y yo sé que ustedes también pasaron, le hablo a aquellas personas que ya llevan años en el cristianismo. Yo sé que también pasaron por la etapa que muchos conocemos como el primer amor. A todo mundo le queremos hablar de Cristo, ¿a poco no? La mayoría. Pero hermanos, no dejemos morir esa parte. Que nuestro corazón siga ardiendo por la necesidad de mostrarle a las personas que en Cristo hay perdón de pecados y que Cristo hace un cambio radical en nuestras vidas. ¿Qué otra cosa caracteriza una vida transformada por un encuentro con Jesús? Porque tu vida y mi vida jamás va a volver a ser la misma. Jamás volverá a ser la misma. Punto número 2. Una urgencia por predicar el mensaje correcto. Ya dije que algo que caracteriza una vida transformada por Cristo es esa urgencia por predicar a Jesús. Y eso está bien, porque es inevitable sentir emociones, es inevitable llorar cuando tu vida ha sido transformada, es inevitable llorar cuando ves que el Señor ha bendecido tu vida a pesar de tu condición, a pesar de que tú lo rechazaste, a pesar de que no te importaba obedecerlo. Aún así, el Señor transformó tu vida y existe esa emoción, pero no es malo sentir la emoción. No es malo decirles a las personas que Jesús transforma. No es malo decirles a las personas que Jesús salva. No es malo decirles a las personas que restauró tu matrimonio, que te sanó de un cáncer, que te sanó de una enfermedad. No es malo. Pero si tu vida ha sido transformada, se tiene que caracterizar, y mi vida ha sido transformada, se tiene que caracterizar por tener la necesidad de predicar el Evangelio o el mensaje correcto. ¿Cuántos mensajes del Evangelio has escuchado? ¿Cuántos mensajes del Evangelio has visto en las calles? O en YouTube, en Instagram, en los Reels de Facebook o de YouTube. ¿Cuántos? Jesús es amor, Jesús te ama. ¿Y es cierto? Claro que es cierto. Jesús es amor, Jesús me ama, Dios me ama. Pero ese no es el mensaje completo, hermanos y hermanas. Si nosotros realmente hemos sido transformados, y si tú, que acabas de comenzar en el camino del cristianismo, has sido transformado, entonces debes tener esa urgencia por predicar el mensaje correcto. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Bueno, aquí algunos pudieran decir, bueno, es que Pablo es un erudito en el Antiguo Testamento, un maestro instruido a los pies de Gamaliel. Sí, hermano y hermana, pero nosotros tenemos la bendición de poder contar también con maestros y pastores que nos puedan instruir. Entonces, si tú tienes esa urgencia y si tu conversión es caracterizada por algo, tiene que ser por tener esa urgencia de predicar el mensaje correcto.
Veamos el verso 20 y el verso 22. ¿Qué es lo que Pablo hacía en las sinagogas? ¿Qué es lo que Pablo decía en las sinagogas? El verso 20 nos dice, diciendo que éste era hijo de Dios. El verso 22 decía, demostrando que Jesús era el Cristo. Yo sé que para muchos, porque lo fue para mí y lo fue para muchos de los que estamos aquí, cuando alguien nos dijo, vamos a aprender teología, vamos a aprender cristología. Oye, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? No. La letra mata. Teníamos un miedo, un terror por ir más allá. Aparte decíamos, no, es que eso ya es para los más avanzados, eso ya es para los pastores, eso ya es para hermanos que ya tienen experiencia en el Evangelio. Hermanos, déjenme decirles algo, y eso no es cierto. Si nosotros como creyentes debemos conocer algo básico, es cristología, la doctrina de Cristo. Porque ¿qué somos? Cristianos. Entonces, si somos cristianos, ¿de quién debemos conocer? De Cristo. Eso es lo básico, eso es lo elemental, esa es la base que nosotros debemos tener. ¿Y qué es lo que decía Pablo a los judíos? Bueno, él decía que él era el Hijo de Dios. No pretendo dar una clase aquí de cristología, simplemente de manera general mencionar qué significa esto, qué quiere decir la Biblia con el término Hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir la Biblia con el término Cristo? La siguiente diapositiva. El Hijo de Dios. En pocas palabras, cuando Jesús dice que Él es el Hijo de Dios, Él quiere decir que es igual a Dios. Esta expresión, el Hijo de Dios, es una expresión que para nosotros probablemente parezca ajena, pero es una expresión hebrea. No vamos a entrar en detalles, pero nos indica la relación de una persona con otra, pero no de manera literal, sino que nos indica una relación quizás moral o espiritual, ¿sale? ¿Dónde podemos ver esto? No vamos a ir ahí, ahí están los versos. Juan 5, 1 al 18 nos narra la historia del paralítico de Betsaida. ¿Recuerdan esa historia? Donde un paralítico iba a un tanque y no podía entrar. Llega el Señor y lo sana. Lo sana en un día de reposo, le llegan los fariseos, le interrogan al paralítico, que ya no era paralítico, y encuentran a Jesús y lo empiezan a interrogar, a acechar, y Jesús hace uso de este término. Tanto es así que los judíos lo querían apedrear. ¿Pero por qué lo querían apedrear? Porque ellos entendían que cuando Jesús decía que su Padre trabajaba y Él aún trabajaba, quería decir que Él era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Cuando lleguen a su casa, como dice el pastor Carlos, yo sé que ustedes lo van a leer los textos. Entonces, cuando Pablo entraba a las sinagogas y decía que Jesús era el Hijo de Dios, Pablo lo que está diciendo es: Jesús, aquel que ustedes crucificaron, es el autor de la vida, es Dios mismo. Y esto lo deben saber ustedes también, hermanos y hermanas. Deben saber que Jesús no es cualquier hombre, es el Dios hecho carne. Jesús es Dios mismo. Esto es lo que nos enseña este versículo. ¿Qué otra cosa entraba Pablo? ¿O qué otra cosa quería demostrar Pablo más bien? Bueno, que Jesús es el Cristo. Siguiente diapositiva. Es decir, el ungido. Cristo en griego, Mesías en hebreo, el ungido en español. ¿Y qué es un ungido? Bueno, un ungido en el Antiguo Testamento es aquella persona, o más bien la unción. Es un acto simbólico donde las personas eran capacitadas para una misión o para una profesión en específico. Por ejemplo, el rey David, cuando fue establecido como rey, ¿qué fue lo que hizo Samuel el profeta? Lo ungió, derramó aceite sobre él, simbolizando la aprobación de Dios
y que Dios lo capacitaba para ser como un rey. El profeta Eliseo, cuando Elías le pasa la batuta, lo que él hace es derramar aceite sobre él como un símbolo de que él debería llevar ahora el mensaje de un profeta. Ya vimos un rey, ¿sale? Ahora vemos un profeta. Pero también, ustedes recordarán, en el libro de Éxodo, cuando Aarón es nombrado sacerdote, ¿qué es lo que se hace? Lo unge Moisés con aceite como señal de que ahora él va a ser sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué queremos decir entonces? ¿O qué quería decir Pablo al demostrar que Jesús era el Cristo? Bueno, cuando Pablo entraba a las sinagogas y le decía a los judíos, Jesús es el Hijo de Dios, es decir, Dios, y Jesús es el Cristo, lo que está diciendo Pablo, Jesús es aquel rey, sacerdote y profeta prometido en el Antiguo Testamento. Él es el Hijo de Dios. Hay otra expresión que no aparece aquí y que probablemente veamos después. Pero, hermanos, las emociones no están mal. Y si usted puede predicar de manera con un fuego, con esa emoción, no emocionalismo. Si usted puede predicar con un corazón entendido de quién es Jesús, usted puede predicar el mensaje correcto, hermano, su mensaje va a ser efectivo. ¿Que algunos van a creer? Tal vez. Algunos van a creer, tal vez, o no van a creer, tal vez. Eso ya no está en nuestras manos. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad, hermanos. Sí predicar a Jesús, sí predicar lo que Él hizo, sí predicar emocionados, pero que nuestra emoción tenga una base y un sustento en la Escritura. Que nuestra predicación tenga un sustento en quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo. Si usted predica, si usted enseña a otros emocionalmente, hermano, créame que probablemente las personas lo vayan a tachar a loco. Es probable. Entonces, hermanos, no solamente prediquemos con emoción, sino prediquemos también con un entendimiento correcto de quién es Jesús. Porque en la siguiente diapositiva, el mensaje de la fe cristiana, el Evangelio, se fundamenta en una persona. Ya lo dije, ¿en quién? En Jesús, hermanos. No se fundamenta en mi experiencia con Jesús. El mensaje de la fe cristiana no se fundamenta en la experiencia emocional que esto pueda producir, por muy bueno que esto haya sido. El mensaje de la fe cristiana no se fundamenta tampoco, hermanos y hermanas, en una serie de normas o principios morales, porque este es otro error que cometemos cuando queremos mencionar o queremos hablar acerca de Jesús. Nosotros queremos que las personas cambien. Nosotros queremos que las personas se comporten de buena manera. Y ese es el propósito, no. Las personas no tienen que ser buenas, hermanos, porque tú y yo no éramos buenos. Tú y yo éramos malos, y es por eso que se nos predicó el mensaje del Evangelio. Así que el mensaje de la fe cristiana no se fundamenta en nuestras emociones, no se fundamenta en nuestra experiencia y no se fundamenta en principios morales. Se fundamenta en Cristo mismo. ¿Por qué se salvan las personas? Y esto lo entendía muy bien Pablo. ¿Por qué se salvan las personas? Por poner su fe en Cristo, en el Hijo del Dios viviente. Y bueno, sigamos adelante. Ya dijimos que una característica de una vida transformada por Cristo es una urgencia por predicar, pero por predicar el mensaje correcto. Pero ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasaba cuando Pablo entraba en las sinagogas? ¿Cuál era la reacción? Porque va a haber una reacción, hermanos. Cuando ustedes prediquen a Jesús, o los escuchan y los quieren, o los ignoran y los odian. Solamente puede haber esas dos reacciones. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que provocó esto? Bueno, otra característica es la reacción, hermanos y hermanas. ¿Cuál es la reacción que tuvieron
judíos en las sinagogas de Damasco. La reacción ante la predicación. Dice que estaban atónitos y confundidos. Y todos los que le oían estaban atónitos. Versículo 21 dice: confundía a los judíos que moraban en Damasco. Volvemos a mencionar esto y recordemos. ¿Quién era Saulo? Fariseo, judío erudito, conocedor de la ley, de la tradición de los ancianos, celoso por las costumbres de Israel. Este era Pablo, uno que iba a las sinagogas, asolaba la iglesia, buscando a aquellos que invocaban el nombre. Una persona que se caracterizaba por su reputación, una persona que era muy bien conocida en el contexto cristiano del primer siglo. Una persona a la que Ananías tuvo miedo. Sí estaba muy dispuesto a ponerse en acción o a poner en acción el mandamiento de Dios, pero le dijo al Señor: Señor, he escuchado de aquel que antes asolaba las iglesias. Claro, ¿quién iba a tener las ganas de ir a imponer las manos sobre un asesino, con el temor de que quizás también lo pudiera asesinar? La reputación de Pablo lo precedía. Es esto lo que confundió y dejó atónitos a los judíos. Solo imaginen esto, o pensemos en esto, que de repente el pastor Carlos no nos avisó y se regresó de Tlatlauqui. Se para aquí y les dice: amigos, amigas, todo lo que he dicho acerca de Jesús, todo lo que he enseñado, todo lo que he aconsejado, es una mentira. Y yo les ruego, por favor, si son honestos, conscientes, que piensen un poco en lo que hemos hecho y analicen todo esto, porque yo acabo de descubrir que todo lo que les acabo de decir acerca de Cristo es mentira. ¿Cuál sería la reacción de todos nosotros? O el pastor Irra, cualquiera. Bueno, unos diríamos: oye, Carlos, pero ¿qué está pasando? ¿Estás enloqueciste? Otros quizás dirían: pero ¿por qué? Se enojarían. Otros quedarían confundidos. ¿Por qué? Porque hay una reputación que precede a estos dos hermanos. En el caso de nuestra iglesia, nosotros quedaríamos atónitos. Quizás muchos se pararían y si pudieran quizás le gritarían. ¿Por qué? Porque lo que ellos han hecho durante años les precede, porque lo que han hecho durante años ha influenciado la vida de todos ustedes y de todos nosotros. Bueno, esa es la misma sensación y la misma experiencia que esos judíos tuvieron. ¿Cómo? Este Pablo, erudito, no, pues si Pablo fue discípulo de Gamaliel, estuvo en el Sanedrín, de él recibimos la enseñanza cuando fuimos a Jerusalén. Es más, vino algunas veces aquí, nos enseñó, nos hablaba elocuentemente acerca de la Torá, nos hablaba elocuentemente acerca de los escritos y de los profetas. Es por eso, hermanos y hermanas, que estos judíos quedaron atónitos, quedaron perplejos, quedaron confundidos. Esa fue la reacción que tuvo. Y también es por eso que si algo debe caracterizarnos, si tuvimos un encuentro personal con Cristo, algo que debe caracterizarnos, el inciso A, es que las personas que nos escuchan queden atónitos y confundidos. ¿Por qué? Por el cambio de creencias. ¿Cómo? Pablo, tú predicabas a un Mesías que vendría con poder para erradicar la maldad sobre la tierra y para subyugar todos los reinos. El imperio romano ya no nos iba a subyugar más. Tú predicabas, y ahora estás predicando a un Mesías crucificado. No, Pablo, tú debes estar loco. ¿Cómo, Pablo? Ahora nos dices que ya no debemos circuncidarnos cuando fue un mandamiento de la ley. Es la señal del pacto. Quedaban confundidos. Y hermanos, cuando nuestra vida es cambiada, también hay un impacto en nuestras creencias, por lo cual las personas quedan confundidas, porque ahora nuestras creencias no son las mismas. Oye, fulanito, pero pues tú eras monaguillo en la iglesia, o tú hiciste tu primera comunión, tu confirmación, y estabas haciendo los sacramentos.
Oye, pero tú rezabas el rosario, por decir algo, simplemente. Oye, pero tú te declarabas agnóstico, tú te declarabas ateo, y ahora me vienes a hablar de un Dios. Ahora me vienes a decir que hay perdón de pecados. Pero si esta vida, tú decías que esta vida era todo lo que había, que después de la muerte no pasaba nada. Pero ahora, hermanos y hermanas, cuando venimos y predicamos a Cristo, las personas comienzan a ver un cambio en nuestras creencias. Comienzan a ver que nuestro pensamiento es diferente al de la religión popular, que nuestro pensamiento es diferente de lo que los científicos o aquellos eruditos pudieran decir. Porque ahora nosotros predicamos a Cristo, porque ahora nosotros predicamos que Cristo es Dios y que en Cristo hay perdón de pecados, que Cristo resucitó. ¿Cómo que alguien puede resucitar? No hay evidencia de eso, claro que la hay, y está en los evangelios. Lo podemos demostrar históricamente, pero las personas sí perciben ese cambio, sí perciben que tus creencias han cambiado. Por muy nuevo que seas en el evangelio y en el cristianismo, sí existe esa confusión en las personas, y debería existir. ¿Qué más confunde a las personas? Confundidos y atónitos por un cambio de vida. Aunque el texto no nos lo dice, aunque el texto no lo señala, pero es evidente, hermanos, y es cierto, y debe ser cierto de todo creyente, que si tú tuviste un encuentro personal con Jesús, si tú tienes un encuentro personal con Jesús, o si tú vas a tener un encuentro personal con Jesús, tu vida tiene que cambiar, tus actos tienen que cambiar. ¿Cómo? ¿Cómo es que aquella persona que todo el tiempo se la pasaba de fiesta en fiesta, ahora solamente quiere ir a la iglesia? ¿Cómo es que aquella persona que era alcohólica ahora ha dejado de tomar? ¿Cómo es que aquella persona o aquel matrimonio en el que en su casa solamente se escuchaban gritos, ahora se escuchan alabanzas? ¿Cómo es que eso puede pasar? ¿Cómo es que aquella persona que se drogaba ahora pudo experimentar un cambio? Porque solamente se puede experimentar a través de Cristo, hermanos. Porque solamente se puede experimentar a través de un encuentro personal con Jesús. Y hermanos y hermanas, si esto no es, y si tu vida más bien no se está caracterizando por esto, si tú no estás confundiendo a los demás, entonces deberíamos replantearnos y deberíamos redirigir nuestros pensamientos a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y lo que el Señor quiere que nosotros mostremos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si tú no estás mostrando esto, hermano y hermana, entonces seguramente estás engañado y engañada. A lo mejor no tuviste un encuentro personal con Jesús. A lo mejor tuviste una experiencia emocional, como la tuve yo cuando vi la película de Dios no está muerto. A lo mejor tuviste una experiencia que te impactó mucho. A lo mejor aquella persona que estaba enseñando acerca de Cristo o aquella persona que hablaba acerca del matrimonio habló de tal manera que dijiste, sí es cierto. Pero cuando llegaste a tu casa, se te olvidó y volviste a ser el mismo. Si eso ha pasado contigo, entonces déjame decirte que tú no has tenido una experiencia personal con Jesús. Porque una experiencia con Jesús es una experiencia que transforma radicalmente, 360 grados, de manera que aquellas personas que te ven, que te escuchan, saben que tus creencias y saben que tu manera de actuar, que tu manera de hablar ha cambiado. Aquella persona que hablaba con palabras ofensivas, con groserías, si ha sido transformada por un encuentro personal con Jesús, es una persona que debe cambiar su lenguaje. Es un lenguaje que se debe caracterizar por hablar cosas que edifican. Entonces, hermanos y hermanas, si no ha sido este el caso, si tú, amigo o amiga que nos visitas, no has experimentado esto, entonces analízate para ver si estás en la fe. ¿Y para qué, hermanos? Esto lo hemos visto. ¿Qué propósito tiene que otras personas vean mis buenas actitudes? Porque muchos podríamos decir,
pues bueno, pues está muy bien lo que dices. Está muy bien que nos digas que debemos aprender quién es Jesús. Está muy bien que nos digas que cuando prediquemos el Evangelio tengamos en mente que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que volverá para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Todo eso está muy bien, y está muy bien que todo eso quiera impactar en un cambio de vida, pero pues yo tengo mi relación con Dios. Yo solamente con que esté bien con Dios y con mis hermanos, o bueno, mis hermanos no importan tanto, pero con que yo esté bien con Dios, con eso importa. Pero también es otra mentira, hermanos y hermanas, porque hay un propósito, y lo hemos estado viendo, y lo vamos a ver en las bienaventuranzas y en el Sermón del Monte. ¿Cuál es el propósito también de esto? ¿Cuál es un objetivo de esto? Bueno, es que siendo luz del mundo y siendo sal de la tierra, los hombres puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen al Dios y Padre que está en los cielos. Si algo debe caracterizarnos, hermanos, es esto: una prontitud por predicar a Jesús, por predicar el mensaje correcto, y también por causar en aquellas personas que nos ven confusión y que queden atónitos. Y esta puede ser una buena oportunidad para ti y para mí, para predicarles de aquel Jesús que transformó mi vida. Y termino con esto, haciendo unas preguntas de reflexión. ¿Qué tanta urgencia tienes tú de hablarle a otros de Jesús? ¿Qué tanto te estás interesando por predicarles al Jesús de las Escrituras? Ya conociste a Jesús, pero ahora ¿quieres predicarles al Jesús de la Escritura? ¿Quieres predicarles que su pecado los va a llevar directo al infierno? ¿Quieres predicarles que si no ponen su fe en Cristo van a sufrir la ira de Dios, el abandono total de Dios? ¿Qué tanto también, entonces, te estás interesando en conocer las Escrituras y el verdadero Evangelio? Y la última pregunta: ¿tu vida está reflejando ese cambio producido por un encuentro personal con Jesús? Reflexionemos en estos puntos, hermanos. Reflexionemos en estas preguntas y que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por mostrarnos a Cristo. Gracias, Señor, por venir a salvar a pecadores. Gracias por acercarte tú primero, porque de no ser así nosotros jamás nos hubiéramos acercado. Ayúdanos, mi Dios, a hablar con denuedo, a hablar, mi Dios, con pasión acerca de lo que Cristo ha hecho, pero también acerca de lo que Cristo es. Ayúdanos, mi Dios, a poder demostrar que hay cambios en nosotros, a ser congruentes con nuestra profesión de fe. Ayúdanos, mi Dios, para que todo esto no nos traiga gloria a nosotros, sino a ti. Que nosotros no seamos el enfoque, sino que a través de nuestras buenas obras, a través de predicar el Evangelio, tú seas glorificado. Gracias te damos, Señor, y pedimos de tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.